Hola a todos y a todas, mi nombre es Julieta Citroni, soy docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Tengo el honor de conducir el último de los encuentros con investigadoras e investigadores europeos, que junto a María Cecilia Tonón y Elisa Caselli, aquí presentes, titulamos En torno a la historia social de Europa. El mismo forma parte de las actividades Precongreso Regional de Historia e Historiografía, cuya novena edición se celebrará en nuestra facultad en el segundo semestre de 2022. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Miguel Ángel del Arco Blanco, también presente, granadino y profesor titular de la Universidad de Granada, España, donde actualmente reviste como director del Departamento de Historia Contemporánea. De su extensa carrera académica, rescato en primer lugar que ha dedicado sus investigaciones a la Guerra Civil Española y al primer franquismo, publicando los resultados de las mismas en distintas revistas científicas de renombre, tanto de su país como internacionales. Además, ha realizado estancias en universidades europeas y editado diversas monografías en formato individual y colectivo en idioma español e inglés. Para abreviar esta presentación, me permito seleccionar 3 de ellas, que ilustran la pluralidad de objetos que han ocupado al autor. La primera, Las alas del ave fénix, la política agraria del primer franquismo, está fechada en 2005. La siguiente, No solo miedo, actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista, 1936-1977, fue editada junto a Carlos Fuentes Muñoz, Claudio Hernández Burgos y Jorge Marco en 2013. Y una de las últimas obras de nuestro invitado, Fascismo y modernismo, política y cultura en la Europa de entreguerras, 1918-1945, fue coordinada con Francisco Cobo Romero y Claudio Hernández Burgos en 2016. Por otra parte, en los últimos tiempos, el Arco Blanco ha centrado sus trabajos en el estudio de la hambruna española, a raíz de lo cual obtuvo la dirección del proyecto de investigación y desarrollo financiado por el Gobierno de España, que se denomina La hambruna española, causas, desarrollo, consecuencias y memoria, 1939-1952. Continuando la misma línea de análisis, en la actualidad disfruta de la beca para investigadores Leonardo de la Fundación BBVA. De este modo, y con este encuentro, cerramos el ciclo abierto en torno a los problemas de la historia medieval, luego aquellos propios de la modernidad, para introducirnos en las cuestiones contemporáneas que hacen a la historia social de Europa. Antes de finalizar, me permito agradecer públicamente a Luciano Alonso, docente de la casa, quien en su momento propició este contacto que hoy se hace posible gracias al espacio que nos brinda la virtualidad. A continuación, cedo la palabra a quien nos honra con su presencia, doctor Miguel Ángel del Arco Blanco, no sin antes reconocer su generosidad y entusiasta respuesta ante nuestra propuesta. Pues muy buenas tardes en Granada, muy buenos días en Argentina y en Santa Fe. Y bueno, nada, decir que para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Y bueno, no, quiero empezar agradeciendo a Julieta Citroni, a María Cecilia Torón y a Elisa Caselli que hayan pensado en mí para estar charlando un poco sobre historia, sobre distintas cuestiones. Y bueno, ya de paso también a mi querido Luciano Alonso por haber propiciado este encuentro. Y bueno, por supuesto, dar las gracias a la Universidad Nacional del Litoral por este congreso de historia regional, historiografía, que ha organizado una vez más y que, bueno, nos reúne hoy aquí. La verdad es que es toda una suerte poder hablar de la investigación de cada uno y de las distintas, pues bueno, cuestiones a las que dedica su investigación, porque la verdad es que estamos normalmente acostumbrados a que pues escribimos nuestros artículos, nunca nos vemos las caras, y la historia tiene que ser algo social, en contacto con el presente, en contacto con la realidad. Y a veces puede ser un poco frío, ¿no? La dureza de la lectura solitaria, la dureza de la consulta de un archivo, el pensamiento a veces que parece como algo individual, pero en realidad yo creo que la historia se construye en común y se construye en este tipo de congresos. Entonces, he estado analizando bajo esta idea y viendo esta oportunidad algunas de las cuestiones que me habéis planteado y que, por cierto, me parecen muy pertinentes, muy adecuadas
Y si os parece voy a ir desgranándolas poco a poco e intentaré que sea así un poco más ameno. Por eso recurriré a la lectura de vuestras preguntas y después pues me explayaré yo un poco intentando responder todo aquello a lo que me habéis planteado. En primer lugar, me planteabais que desde hacía ya varios años en mi investigación había estudiado el franquismo, una dictadura como una que tuvisteis allí en Argentina, una de tantas que tuvisteis en Argentina y una de tantas que tuvimos aquí en España, ¿verdad? Un siglo de dictadura. Y respecto a las investigaciones que yo he realizado, me preguntabas que cuáles de ellas privilegiaría o elegiría, especialmente en estos momentos de mi trayectoria. Y bueno, y por otro lado, ¿por qué esa elección? ¿No? ¿Por qué esa elección y por qué hoy? ¿No? Y bueno, yo tengo claro, quizá porque es lo último que hago, que me dedicaría o resaltaría las publicaciones que tengo relacionadas con la hambruna española, con el hambre. Esta hambruna que fue silenciada por el franquismo justo después de la Guerra Civil, después de 1939, y que lo que se conoce como los años del hambre, más de una década de sufrimiento del pueblo español ante las políticas autárquicas e intervenciones. Si me tuviese que quedar algunas de las investigaciones que he hecho, quizás me quedaría con las que he publicado más recientemente, lógicamente porque son de más interés porque es lo que estoy haciendo actualmente, pero me refiero a las investigaciones relacionadas con la hambruna española. El haber descubierto que existió una hambruna española propiciada por las políticas económicas del franquismo, en este caso las políticas autárquicas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y después de ella, una política de inspiración fascista, intervencionista, que acrecentaron la lamentable situación económica que vivía España después de la Guerra Civil. ¿Y por qué estas cuestiones? ¿No? ¿Por qué estos temas son relevantes? Pues creo que por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, por su dimensión social. Y en segundo lugar, por lo que me interesa el poder. Lo que me interesa el poder y el funcionamiento del poder. Me refiero a lo social porque toda historia, pienso, tiene que tener una dimensión social. Porque la historia, al fin y al cabo, se hace desde el presente y porque hay algunos problemas en la actualidad que nos preocupan. Y en este sentido, a mí siempre me ha preocupado la desigualdad y cómo qué podemos hacer para resolverla o qué se ha hecho para acrecentarla. Una dimensión social de la historia que nos hace hablar de clases sociales, de grupos sociales, también de identidades, también de política, incluso también una dimensión social de la historia que bajo los problemas del presente nos puede hacer pensar también a la historia su relación ecológica, es decir, la relación del hombre con la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de la hambruna española y cuando hablamos de la inanición de muchas personas, de las enfermedades, del hambre, del papel que juega el hambre para controlar a la gente, intentar que no haya sublevaciones, intentar que el régimen o las dictaduras permanezcan, pues el elemento social es fundamental, es fundamental. Y en segundo lugar, señalaba el poder. ¿El poder por qué? Porque el poder tiene una relación brutal con los procesos históricos. A mí me apasiona lo que escribió aquel antropólogo, historiador haitiano, Michel Rode-Trouillot, en Silence in the Past, publicado en español como Silenciando el pasado, que además tuve la suerte de traducir, que es un volumen donde nos refleja cómo el poder sistemáticamente influye en la elaboración de la historia. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué relación tiene esto con la hambruna franquista? Pues porque el historiador tiene que, además de hacer historia desde el presente, intentar derribar los mitos que el poder ha construido desde que tiene lugar el acontecimiento histórico a cuando es registrado en los archivos, a cuando posteriormente es conservado, algunos son conservados por un motivo, otros son destruidos por otro, al momento de la construcción de la narración histórica o, por supuesto, al momento del consumo. Y las dictaduras fueron grandes constructores de mitos, grandes constructoras de silencio. Y un ejemplo perfecto de esto es la hambruna del franquismo, porque
todavía hoy en España la idea que se le puede tener de la dictadura franquista es la de sus últimos años. Una dictadura más suave, entre comillas, aunque acabó matando, o una dictadura que se le hace responsable del éxito económico español de los años 60. Pues detrás de todo esto yo creo que en la historia hay silencio, porque lo que nos llega está intervenido por el poder, ¿no? En definitiva, una historia que me preocupa y que intento hacer por su dimensión social y porque tiene en cuenta el poder, que es, creo que el enemigo, o si queremos, el contrario, el que siempre los historiadores tenemos enfrente. ¿Y por qué estoy comprometido con este tipo de historia o lo intento plasmar en las cosas que hago, pese a toda su dificultad? Y es porque soy bastante fontaniano. Sigo bastante la escuela de Josep Fontana y pienso que la historia pues, es un instrumento de transformación social, un instrumento que no nos habla del pasado, como diría Marc Bloch, como si fuésemos anticuarios, viendo lo bonito que sucedió o lo triste que sucedió, como recolectando pequeños acontecimientos deslavazados, independientes. No, la historia se construye desde el presente y porque tenemos una inquietud en el presente y hacemos unas preguntas hacia el pasado, nos preocupamos por determinados temas porque básicamente queremos construir un futuro que sea de una forma. Nos preguntamos por la democracia porque la democracia existe o porque la democracia puede estar en peligro. Por otro lado, me planteabais también cómo dialogan la memoria y la historia en mis trabajos. Y esto es una cuestión muy relevante y que es curioso porque muchos historiadores se ponen un poco nerviosos cuando aparece la cuestión de la historia, ¿no? Parece que la historia cuando aparece el concepto de memoria. Parece que la historia es lo profesional, lo objetivo, lo aséptico y la memoria es lo que viene a arruinar todo, ¿no? Está claro que son cuestiones completamente distintas, pero son cuestiones que se relacionan. Historia y memoria siempre, no digamos que van de la mano, pero van cerquita, ¿verdad? Van cerquita. Yo creo que la memoria y la historia dialogan sistemáticamente. Tienen que dialogar sistemáticamente, porque la memoria nos puede servir, por ejemplo, como fuente histórica, pero la memoria también nos dice mucho desde el punto de vista de cómo se consume la historia, qué piensa la gente actualmente de qué sucedió en el pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de dos ideas, y es que, primero, en cuanto a historia, después me ocuparé de memoria, pero en cuanto a historia, vivimos en un momento de fragmentación brutal del relato histórico. Una cosa, lógicamente, es la historia, lo que sucedió, y otra cosa distinta es el relato histórico que todos construimos. Cuando me refiero a la historia, me estoy refiriendo especialmente a este relato histórico. Está completamente fragmentado. Fijaos, antes del siglo XIX, la historia la escribían los vencedores, fundamentalmente, que hasta pagaban a sus escribas o a sus crónicas para tener un legado del pasado, ¿no? Ahí tenemos a los emperadores romanos que contrataban a personas tan excepcionales como Tito Livio para construir una historia afín, ¿no? O el propio Julio César pues, escribía las guerras de las Galias para contar su historia, ¿no? Y cuando llega el siglo XIX, finales del 18, 19, empieza a surgir la ciencia histórica, ¿no? Y a partir de ahí los historiadores empezamos a trabajar para los estados, ¿no? Trabajar para los estados y para construir naciones. No obstante, en ese momento también surge un método histórico que todos conocemos y que tiene sus dificultades, pero que al fin y al cabo tiene una metodología. Puede haber distintas perspectivas, marxistas, empirista, social, cultural, lo que queramos, pero hay una metodología, ¿no? Un intento por demostrar algo. Pero de repente los historiadores, en ese momento de tener la hegemonía de la historia, pasamos a tener competidores. Un ejemplo perfecto de todo esto son las novelas, por ejemplo, del siglo XIX, realistas o sociales del siglo XIX, ¿no? Cuando vemos a un Henry Bale Stendhal hablar sobre la sociedad de la primera mitad del siglo XIX en Occidente, pues está claro que también está construyendo historia, ¿no? Fue aquella primera fragmentación, pero es que después en el siglo XX llegaron muchísimas más. Desde luego se potenció la prensa, que ya llegaba del XIX, pero también llegaron, pues ¿qué llegó? El cine.
la radio, ahora los seriales televisivos, ¿no? Por lo tanto, la historia ya no pertenece al historiador, el relato histórico no pertenece al historiador, sino que está tremendamente fragmentado. Y por no hablar en el siglo XXI de las nuevas redes sociales, ¿no? Las redes sociales o los medios tecnológicos de información, donde cualquiera puede tener un blog, cualquiera puede editar un vídeo y hacer historia, transmitir historia. Otra cosa es si es más compleja, más fundamentada o no. Pero lo cierto es que los historiadores hemos perdido la hegemonía completamente del discurso histórico. Somos una pequeña parte de cómo se construye el relato histórico y cómo se difunde, ¿verdad? En cambio, la memoria está construida por otros elementos. Está construida por otros elementos. Digamos que los historiadores somos la hermana pobre en la construcción de la memoria, porque prácticamente los historiadores no construimos memoria. Jugamos un papel, por supuesto, en construir una memoria social del pasado que puedan tener nuestras sociedades. Pero en realidad, la memoria social que tengan del pasado nuestras sociedades va a tener que ver con otros difusores de la historia que llegan, como blogs, redes sociales, series, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, películas históricas, ¿verdad? Pero es que además hay otras formas distintas de construir la memoria, y lo sabemos, porque no solo se construye a través del relato histórico, ¿verdad? También se construye a través de las políticas de la memoria. De esto sabemos mucho los argentinos y los españoles, ¿verdad? Con unas dictaduras tan violentas y tan terribles como la que hemos tenido después de los momentos traumáticos. También se construye una memoria dentro de la familia. Habéis escuchado hablar de las posmemorias de Marianne Hirsch, ¿verdad? Como en muchos casos son las mujeres las que construyen una memoria entre generaciones, ¿no? Incluso había escuchado hablar de lo que se conoce como memoria multidireccional, ¿no? De Alison Ladberg, en la que nos habla de unas memorias que van de un lugar para otro y a través de otras fórmulas, que en realidad ya no es lo importante haber vivido, tener alguna familia que lo ha vivido, sino ir adquiriendo, por ejemplo, la memoria que podemos tener del Holocausto judío a través de películas como la lista de Schindler, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos vivir hoy los historiadores al margen de la memoria, pues porque está ahí y digamos que es mayoritaria frente al relato histórico. La historia, la hermana pequeña de la memoria, contribuye muy poco la historia académica a la construcción de la memoria. Y si nosotros no miramos a cómo funciona la memoria, no recurrimos a la memoria como fuente histórica, como el destino que va a tener la sociedad a la que dirigimos nuestros relatos históricos, pues sencillamente va a ser una historia que no sea social, que no sea comprometida con la sociedad que tenemos alrededor, que ignore lo que la sociedad que tenemos alrededor sabe o quiere saber. En definitiva, la memoria, como la historia, tienen mucho de presente, ¿no? Entonces, si como historiadores queremos construir un nuevo presente, planteándonos cuestiones sobre el pasado, ¿tiene sentido que obviemos algo tan presente como la memoria de lo que ha sucedido? La memoria importa, ¿verdad? Importa. Y es esencial que dialogue con la historia. Por eso termino como había comenzado esta pregunta. Por eso creo que los historiadores tenemos que ser valientes, tener un buen andamiaje conceptual y ver que una cuestión es historia y otra cuestión es memoria, pero que las dos influyen, están completamente relacionadas y que los historiadores y las historiadoras, al fin y al cabo, no tenemos ya el monopolio de la historia y mucho menos de la memoria. Creo que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra situación y la situación del mundo. Por otro lado, me planteabais otra pregunta relativa a cuál sería la situación actual respecto a la disponibilidad y el acceso a los archivos del franquismo. Bien, posiblemente esto que os voy a decir os suena bastante para Argentina. Posiblemente no. Admito que desconozco el caso argentino, ¿no? Pero lo cierto es que a rasgos generales podemos decir que la situación respecto a la disponibilidad de los archivos en España no es buena. Y máximo en una democracia, que no lo dudo que España lo es, que existe desde el año 78, pero una democracia que tiene un problema. Un problema, no diría muy serio, pero un problema considerable con el manejo del pasado, con la gestión
de su pasado. Hoy en España tenemos un problema de archivos. Y es que para empezar, no disponemos de una ley de archivos. Sencillamente hay una ley del patrimonio histórico español de mediados de los 80 y dentro de lo cual están los archivos. Pero como comprenderéis, es muy distinto una obra de arte o algo que pertenece al patrimonio, muy distinto respecto a un documento histórico que puede ser, por ejemplo, confidencial. Entonces, en realidad, esta ley patrimonial muy antigua, que para que nos hagamos una idea, fue redactada poco después de la transición española, antes incluso que hubiese caído el muro de Berlín, antes de que existiesen las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales. Es una ley muy restrictiva y al final el problema que tenemos los historiadores que queremos acceder a ella es que nos enfrentamos ante la discrecionalidad del archivero. El archivero, al fin y al cabo, como diría Kafka, el guardián que está en la puerta, ¿verdad? La puerta del archivo, para intentar conocer los entresijos del pasado y del poder. El que decide si una carpeta se ve, una carpeta no se ve. Y está claro que cuanto más cercana, más delicada. Cuando hablamos de temas relacionados con pasado tumultuoso y traumático, pues esto es un problema, ¿verdad? De hecho, para que os hagáis otra idea de la problemática que hay en España, es que existe una ley de secretos oficiales que condiciona el acceso a la documentación. Una ley publicada en 1968, aunque su reglamento sea del 69. ¿Esto qué quiere decir? Una ley hecha por la dictadura franquista y que todavía pervive. Esta ley dice que para que un documento sea desclasificado no tienen que pasar unos años, sino que el único que puede desclasificarlo es o el Consejo de Ministros o el Estado Mayor de la Defensa, es decir, los militares, para que os hagáis una idea de la dificultad. Y esto hace que para conocer cosas que suceden en España de nuestro pasado nos tengamos que ir a los archivos, a The National Archives de Kew en Londres, para ver qué dice el Foreign Office, o al Quai d'Orsay de Francia, para ver qué dicen los franceses, o por ejemplo a los NARA de los Estados Unidos, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Esto nos da una idea de la situación en la que estamos, ¿no? De todas formas, hay una gran diferencia entre archivos nacionales, provinciales, municipales, ¿no? Digamos que en los municipales uno depende de lo que diga el archivero, ¿no? En los provinciales y en los nacionales está un poco más reglado, pero esto hace que a veces sea más difícil acceder a la documentación, que la documentación esté en el archivo, pero que no se pueda ver, o que se tache el nombre, o que quiten algún documento que consideran que puede ser delicado. Y por supuesto que distinguir entre estos archivos de la administración y archivos privados que prácticamente no son visitables y que en muchos casos tienen documentación de gente que fue ministro, gente que ocupó cargos de responsabilidad y que se llevaban la documentación a su casa. El Estado en ningún momento ha intentado reclamar esto, ¿no? Otra cuestión son los archivos militares, que curiosamente, dentro de lo que cabe, recientemente son más fáciles de visitar que en muchos casos los nacionales, ¿no? Digo, para consultar determinada documentación, ¿no? Que muchos estarán expurgados. Luego es curioso porque los archivos españoles parece que no ha pasado, que no hemos llegado al siglo XXI. Tampoco hay una clara política de digitalización. Es decir, hay algunos que tienes que seguir yendo con tu ordenador y tomar nota directamente, otros en los que puedes hacer fotografías, otros en los que les tienes que encargar a ellos que lo hagan. Esto es un problema, ¿no? Es un problema porque tampoco está claro. Los archivos no solo tienen interés por su consulta, por su uso, sino también por la reproducción que se puede hacer en él, ¿no? En definitiva, creo que esta mala situación que tenemos respecto a los archivos en España es un problema y un reflejo de los problemas que tenemos en nuestro país, en España, con las políticas del pasado, ¿no? Que hablan sobre el pasado. No me cabe duda que unos buenos archivos, bien ordenados, accesibles, garantistas del derecho a la información, equivalen a una buena salud democrática. Y como he dicho varias veces en cuanto a las políticas del pasado, España
pues no lo ha tenido en gran parte hasta ahora. Me preguntabais también, si tuviera que explicarlo, cómo se emprende la divulgación acerca de cuestiones tan caras a la sociedad española, que tienen gran impacto en el presente, cuyos actores están vivos, ya sea dispuestos a hablar o eligiendo callar. Bueno, lo primero es que la divulgación en esta situación se convierte en una obligación del historiador, bajo el punto de vista de esto que os decía al principio, del compromiso social que tiene que tener el historiador respecto a su presente. Es una necesidad democrática hablar del pasado, pero no sencillamente hablar para explicar, para apuntar a las víctimas, a los victimarios de los asesinatos, sino que el historiador tiene que explicar la complejidad de los procesos históricos. Y esa complejidad, no solo la denuncia, ¿no?, sino esa complejidad es esencial, es esencial. A veces le digo a mis estudiantes, cuando empiezas a estudiar el franquismo, para eso no hace falta hacer una tesis doctoral. Cuando dicen, te plantean el proyecto y te dicen, vengo a demostrar lo violento que fue el franquismo. Bueno, para eso no nos hace falta una tesis doctoral a este nivel, ¿no? Hay que comunicarlo a la sociedad, por supuesto, ¿no? Pero ya sabemos lo pernicioso que fue el franquismo, lo violento, lo bárbaro que fue. Pero lo que nos interesa no es ya la denuncia. Al historiador le tiene que interesar. Al historiador realmente comprometido con la historia y con la transformación social le tiene que interesar el pasado para explicar el funcionamiento de las sociedades, sus complejidades, sus contradicciones, y no tanto para denunciar, ¿no? Denunciar es, si queremos, la agenda personal, ¿no? Pero así no se hace historia solo, ¿no? Y bueno, y estos temas es curioso porque en España hay alguna parte de la sociedad que no quiere saber nada de esto, y de hecho se ve en los problemas que tenemos para aprobar una ley de la memoria democrática que genere consenso en todos los partidos políticos. Pero por otro lado, creo que es justo decir que hay demanda. Hay demanda. Demanda para conocer los pasados escondidos, los pasados traumáticos, el dolor. Es decir, el trauma necesita, dentro de la propia familia, salir a la luz. Salir a la luz para conseguir superarlo. Por eso, al fin y al cabo, los que nos dedicamos a temas relacionados con las dictaduras, sus políticas, las violencias, la memoria, siempre tenemos gente que nos escucha. Lo llamativo es que en muchos casos es esta gente la que genera asociaciones, crea asociaciones y hace jornadas, hace actos donde te invitan. Y en muchos casos no es algo propiciado por el Estado democrático, hasta recientemente. Bueno, una cuestión capital, bajo mi humilde punto de vista, es una cuestión que planteáis, y es que yo creo que me veis un poco de la misma opinión que tengo respecto a cómo el historiador tiene que estar anclado en el presente, porque al fin y al cabo la historia está anclada en el presente, el historiador debe estarlo también. Y planteáis una cuestión, una pregunta sobre las agrupaciones ultraderechistas que puede haber en España, pero también en Europa, digamos de extrema derecha 2.0, como lo ha podido llamar, por ejemplo, Stephen Forti, para el caso español, aunque también conoce el caso portugués y el caso italiano, y es que, al fin y al cabo, ¿qué efecto pueden tener pues, el avance de estos partidos de extrema derecha sobre las políticas de memoria y en el estudio? Honestamente, creo que todos tenemos que estar preocupados en todo esto, porque es un ejemplo también en cómo el poder intenta actuar, o de determinadas posiciones políticas intentan actuar para que no conozcamos el pasado en toda su complejidad, silenciando, bueno, algunos aspectos importantes. A mí me preocupa estas posiciones de extrema derecha respecto al pasado, no solo porque ellas lo defienden y minan la democracia. Me preocupa también porque, no me gusta esta palabra, pero digamos, contagian a otras fuerzas conservadoras que empiezan a asumir también estos discursos respecto al pasado. Estoy hablando del negacionismo, la idea de señalar que
que bueno, no es necesario abrir viejas heridas. Puedo poner ejemplos de estas dos cosas. Por ejemplo, negacionismo, estos partidos de extrema derecha niegan que la conquista castellana de Latinoamérica pues llevase aparejada violencia, genocidio, la pérdida de cultura, de lengua, etcétera, etcétera. Y sencillamente se centran en lo grande que fue el descubrimiento, cuando, como podéis imaginar, ya aquellas poblaciones no necesitaban que fuesen descubiertas, ¿verdad? Y sencillamente insisten en la extensión de la lengua castellana y, bueno, el carácter civilizatorio, ¿no? Es una forma de negacionismo, ¿no? Porque oculta una parte muy importante de la historia que nos hace ser mejores, conocerla, ¿verdad? Que nos hace ser mejores. Pero es que, además, por otro lado, hablan de no abrir viejas heridas. Y en el caso del franquismo, un ejemplo perfecto, ¿no? Señalan bueno, que hablar del pasado puede poner en peligro la propia democracia, ¿no? Lo cual es una paradoja, ¿no? Porque hablar de todo tiene que asegurar una democracia, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, ¿por qué se produce esto en España, no? Yo creo que el gobierno español, el Estado español, desde el año 78 tiene mucha responsabilidad en esto. Y es que en España ha habido una carencia de política de memoria democrática. Y intento ser inclusivo, ¿eh? No digo solo hablar de los republicanos que perdieron la guerra, solo hablar de las víctimas, de aquellos que masacró el franquismo, ¿no? Sino también crear un espacio de complejidad y de reencuentro donde también las familias de las víctimas de la República también se puedan encontrar, ¿verdad? No estoy hablando de construir una memoria uniforme que todos acepten, sino más bien una memoria plural, ¿no? Pero es que lo llamativo es que en el Estado español no ha habido política de memoria. Entonces, desgraciadamente, se da el caso como las políticas de la memoria o las hacen las asociaciones o las hacen los gobiernos regionales, como por ejemplo el caso vasco o el caso catalán, ofreciendo unas interpretaciones de la guerra civil a veces fuera de la realidad, ¿no? Entendiendo la guerra civil como una invasión de Euskadi o de Cataluña por parte de esta España que siempre se considera pues, identificada con lo católico, con lo irracional, con lo integrista, ¿verdad? También supone una invención de la historia, ¿verdad? Y quitar sus complejidades. Pero bueno, es que el Estado español no ha tenido discurso, no ha tenido políticas democráticas hasta ahora. Claro, haberlas tenido hubiese permitido crear una memoria social, conocer el pasado y así que la población pudiese encontrarse un poco mejor y poder elegir y poder decidir y poder identificar quiénes son estas fuerzas de extrema derecha que ahora han aparecido. De hecho, creo que puede afectar muchísimo a nuestro estudio, al estudio del pasado. Un ejemplo perfecto de todo esto puede ser la Central European University, que estaba en la ciudad de Budapest, que si recordáis fue fundada por George Soros, este magnate bursátil, que es húngaro y que el gobierno de Víctor Orbán ha declarado como el mayor enemigo de su país, ¿no? Pues esta universidad, que era una universidad de posgrado, se preocupaba mucho por las ciencias sociales y por las humanidades. Le daba mucha importancia a la historia. Supongo que conoceréis algunos profesores que han estado allí. Por ejemplo, estudiaba, impartía un curso de máster el profesor Julián Casanova, el profesor Konstantin Giordaki, distintas personas, ¿no? Que se han preocupado del siglo XX, ¿no? Pues esta universidad ha tenido que acabar yéndose de Budapest y trasladándose, vendiendo su edificio y trasladándose a Viena. ¿Por qué? Básicamente porque era imposible seguir hablando del pasado. Había una ley, ahora hemos visto la ley que recientemente se ha publicado impidiendo que se hable de la homosexualidad como si no existiese, ¿verdad? Es una forma de actuar del poder, de generar silencio. Hubo una ley anterior que podía parecer más moderada que esta, ¿verdad? En la que se hablaba que no estaba permitido criticar al gobierno en público, y en este caso dando clases, ¿no? Claro, criticar al gobierno era también sus políticas de memoria, sus formas de entender qué había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, todo esto hace que para estos grupos de extrema derecha el pasado sea un problema, porque al fin y al cabo todos estos grupos
tienen en su ADN la voluntad de eliminar el pasado que no les interesa. Desde luego, eliminar las complejidades del pasado, los matices, los distintos colores. Hacer una historia de blanco y negro. Y especialmente tienen mucha querencia por la historia reciente. Por la historia reciente. El caso español es perfecto, ¿no? Donde todo lo que sea el franquismo no se quiere hablar, de la guerra civil se demoniza, hablando que es responsabilidad del gobierno democrático de la Segunda República. El siglo XIX, el del liberalismo, también es borrado, se ve como un siglo de decadencia, y lo único que interesa es la época de la Reconquista y del Imperio Español, ¿no? Una Reconquista que también sabemos que fue falsa, ¿verdad? Fue falsa porque, como se pueden imaginar, como os podéis imaginar, una Reconquista que dura 8 siglos para expulsar al enemigo árabe, pues no es algo para sentirse especialmente satisfecho, ¿no? Una guerra que duró 8 siglos. Sabemos que no fue así. Sabemos que el concepto de reconquista ha sido inventado por el poder y que no fue realmente así, ¿no? Entonces, estos grupos utilizan la historia. Y si vemos sus blogs, sus redes sociales, sus cuentas de Twitter, sus fundaciones, nos damos cuenta que la historia siempre está presente. Tienen una sección dedicada a la historia, aparecen en las conmemoraciones. El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, cuando España enseñó a América a hablar, ¿verdad? Y cuestiones por el estilo, ¿no? Son, en el fondo, generaciones de silencio, donde nos hablan de una historia imperial, siempre identificada con el hombre blanco. Y cuando digo hombre blanco, digo heterosexual europeo, ¿verdad? Donde se oculta cualquier diferencia, donde se quiere imponer una homogeneidad racial, de pensamiento, nacional en este sentido. Y creo que al fin y al cabo nos está borrando, pues básicamente para qué sirve la historia y cómo nos puede ayudar la historia para construir un mundo mejor, un mundo diferente y un mundo que haga frente a problemas que tenemos actualmente, ¿no? Y abordan la cara más nefasta de la historia como poder, la historia como forma de negación del otro para construir, cohesionar, pero construir uniformidad. Y actualmente, en esta situación, me planteabais también una pregunta que creo muy pertinente, ¿no? Y es, actualmente, ¿qué perspectivas podemos ver en la historiografía contemporánea, en las formas de hacer historia y en su aporte, en un contexto mundial tan particular como el que estamos atravesando, donde yo creo que tenemos que hablar claramente de crisis de la democracia, algo que la pandemia actual ha acrecentado, que ha puesto de manifiesto la diferencia entre los países, las diferencias sociales, la diferencia de riqueza entre uno y otro. En un momento donde la identidad y la nación parece que vuelve a emerger, ¿no? Vuelve a emerger como un enemigo en muchos casos de la democracia. ¿Hacia dónde puede ir la historia en este sentido? Pues no sé las perspectivas que tenéis ahora mismo en Argentina, cómo lo veis vosotros, porque esta es una pregunta realmente un poco de algo que nos pone un poco nerviosos a los historiadores, ¿no? Que es la predicción. A nosotros nos encanta hablar del pasado, interpretarlo, aportar matices, algunos añadir cosas, pero la predicción se nos suele dar muy mal. Ojo, tan mal como a los economistas, ¿verdad? Que parece que una vez que se cae la bolsa explican por qué ha sido, pero a la hora de predecir, pues parece que los mismos problemas que para nosotros. A mí me da la sensación que la buena historia, la historia compleja, que por supuesto tiene su agenda política propia de cada historiador, pero que mantiene la independencia, que intenta no plegarse al poder, creo que esa buena historia, esa historia compleja, va hacia un horizonte donde lo social esté presente. En definitiva, una revitalización de la historia social. Yo lo veo ya en España, entre el resto de compañeros que hay. Hubo una época de giro cultural muy importante donde la cultura se convirtió en algo fundamental, se decía lo importante del relato, ¿no? Cuando creo que nos hemos caído del caballo y nos hemos dado cuenta que el relato no es lo único que cuenta.
aunque cuentan, cuando llega una pandemia como la que hemos tenido, unas crisis económicas anteriores, pero una pandemia como la que hemos tenido, nos damos cuenta que los hechos son importantes y que además lo social es fundamental. Y recientemente, por lo menos mi percepción en España, es que hay un interés cada vez mayor por la historia, siguiendo a Geoff Eley, podríamos decir, como él decía en su libro A Crooked Line, una línea torcida. El camino puede ser la historia sociocultural, una historia que considere lo material, por una parte, las transformaciones sociales, por una parte, pero que al mismo tiempo las transformaciones sociales no pueden ser entendidas sin los elementos culturales. De hecho, no podemos entender el populismo actual o la extrema derecha si no sumamos a los problemas económicos que hay otros elementos culturales. Lo mismo sucede con el trumpismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y personalmente veo en los alumnos, por lo menos que yo tengo, también en los alumnos de doctorado o a los seminarios y congresos a los que puedo ir, que cada vez hay más aportaciones vinculadas a la historia social y a la historia cultural, algo que va cada vez más de la mano, puesto que lo social acaba siendo también cultural, como puede ser, ¿no? Pero claro, el problema sería que siguiésemos pensando en el individuo, o solo en el individuo, cuando los problemas que tenemos son globales. Antes teníamos la crisis ecológica como el mejor ejemplo de problemas globales. Ahora tenemos la pandemia. Qué mejor ejemplo, ¿no? Si no resolvemos los problemas a nivel global, no los resolveremos a nivel individual, ni familiar, ni nacional, en muchos casos, ¿verdad? Y por eso tenemos que pensar en una historia social y cultural que piense de manera global, que sea cosmopolita, que opte por el mestizaje, que integre la diversidad. Sabemos que estas fuerzas de extrema derecha están luchando una guerra cultural, ¿verdad? Una guerra cultural por lo homogéneo, por una posición del hombre ante la vida frente a la mujer, por una forma de entender, ¿verdad? ¿Cómo tienen que ser las tradiciones? Pues bien, frente a todo eso, todos tenemos que ir caminando por un camino donde la historia se preocupe de lo social y de lo cultural, pero teniendo en claro que somos un mundo cada vez más diverso, cada vez más relacionados los unos con los otros, con unas sociedades que están cambiantes, que son cambiantes, y que al fin y al cabo nuestra forma de historia tiene que integrar esa diversidad, esa diversidad. Porque al fin y al cabo, el historiador se ocupa del presente y la historia es una genealogía del presente, cómo hemos llegado aquí y qué caminos abandonamos y puede merecer la pena retomar y qué caminos tomamos y tuvieron éxito, ¿verdad? Pero tenemos que dejar de escribir, por fin ya, para el hombre blanco, europeo, heterosexual y empezar a pensar que las cosas son distintas, puesto que el mundo es plural y la sociedad está en cambio. Un historiador y una historiadora que al fin y al cabo no olviden una cuestión fundamental. Aunque la historia esté fragmentada, ya no tengamos el monopolio o la hegemonía a la hora de construir el relato, lo que hacemos importa y la historia es útil. Es útil porque en un tiempo de posverdad, cuando se decide recurrir a los sentimientos más que a los datos, más que a los hechos, nuestro papel tiene que ser ofrecer hechos, ofrecer realidades con todos los problemas metodológicos que tienen para encontrar la objetividad. Pero el mejor servicio que le podemos hacer a esta sociedad para construir una sociedad realmente democrática y que siga avanzando en la democracia es precisamente una historia seria que aspire a la objetividad, que entienda la sociedad en la que tenemos y que sobre todo nos preocupemos por divulgar, por transmitir. No podemos seguir en nuestra torre de marfil mientras que los muros están cayendo, porque nos encontraremos, como decía Shakespeare, pues como ese rey desnudo, ¿verdad? Todos sabemos ya que estamos desnudos, que la historia cuenta poco y que el mundo ha cambiado. Creo que nuestra historia también tiene que cambiar claro, y adaptarse a ese mundo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy segura que nos fueron surgiendo preguntas o algún comentario o algo. Yo primero, obviamente, quiero darle las gracias.
La verdad es que todas estas reflexiones me resultan súper estimulantes. Pensaba en las distintas cátedras en las que trabajo, con los distintos estudiantes que nos escuchan, los temas que nos atraviesan. Me daba cuenta que al final las preguntas que pensamos fueron más de carácter historiográfico, más de reflexión del trabajo y de las formas de hacer historia que tenemos, que de los temas en sí, pero personalmente me encanta, me resulta súper estimulante. eh, y no sé, en este momento, antes de hacer una pregunta, le cedo la palabra a Elisa o a Cecilia, si es que tienen alguna pregunta ya armadita para hacerle a nuestro entrevistado. Bueno, Elisa, si te parece, comienzo yo. Nada, primero dos cuestiones que me surgieron del relato, de la presentación que te hizo Miguel, Julieta, y es este libro que editaste o que elaboraste junto con Jorge Marco, Más allá del miedo, me hizo acordar yo creo que así se llama el texto, y la pregunta muy, muy simple, muy sencilla, si no es una continuación de el texto que había hecho Jorge junto con Gutmaro, la obra del miedo, con Gutmaro Gómez Bravo, ¿no? Eso, una cuestión, porque me encantaría, la verdad, poder leer este texto, que pude leer el de Jorge y el de Gutmaro, pero me gustaría leer por eso te preguntaba si es como una continuidad o no. María Cecilia, la verdad es que es una pregunta interesante. Este libro, de Jorge y Guzmaro, si no recuerdo mal, del 2011, y el nuestro es del 2013. Entonces, recuerdo que Jorge estaba todavía en Madrid, en la Universidad Complutense, y habían publicado su libro de la obra del miedo, y claro, con aquella primera historia, con la que empieza en el libro, de ese burro que muere con las vías del tren y que de repente el régimen de Franco empieza a abrir un consejo de guerra por qué puede haber detrás, por si hay alguna especie de boicot o algo así. En realidad es sencillamente que el burro se ha quedado atrapado en las vías, pero le permite decir que hasta qué punto el régimen de Franco estaba obsesionado y generaba miedo en la población. Entonces, cuando ellos publicaron eso, nosotros en Granada habíamos estado trabajando sobre las actitudes políticas de la población en la dictadura de Franco, atendiendo a lo que pasaba en otras dictaduras, como por ejemplo del Cono Sur o también de Europa de entreguerras, en las que se decía que, bueno, que aunque es delicado hablar de consenso, pues que está claro que no todo fue terror. Y así surgió lo de no solo miedo, no solo miedo. Intentábamos ver qué hacía aquella parte de la sociedad que podía estar de acuerdo con el régimen. Es un equilibrio muy, muy precario, porque en muchos casos alguien puede apoyar el régimen de Franco por una cuestión y al mismo tiempo sentir miedo por otra, ¿no? Lo que hace que no se movilice por una cuestión y por otra, sin embargo, sí la haga, ¿no? Un ejemplo perfecto. Puede haber alguien que no critica al régimen porque tiene miedo, pero al mismo tiempo que sea un fervoroso católico e incluso que pueda ser falangista, están en el partido único, ¿no? Esta dicotomía, esta contradicción que en el fondo nos habla de lo que son las sociedades, de las sociedades. Y entonces fue una continuación en ese sentido. Hicimos un seminario en Madrid, en la Complutense, y bueno, estuvimos hablando de todo aquello y de allí surgió esa idea, ¿no? Preocupados por las actitudes sociales y políticas de muchos españoles bueno, desde la adhesión completa al régimen, a algunos, bueno, la indiferencia, pero que al fin y al cabo para nada eran opositores. Y intentando pensar por qué les daba el régimen de Franco. No intentando pensar por qué fue bueno el régimen de Franco, sino intentando explicar por qué duró tanto, ¿no? Especialmente en los 40, donde la situación era tan difícil, ¿no? Buenísimo. Y una última, y ya le dejo a Elisa, me llamó mucho, realmente me resultó muy interesante este trabajo que venís haciendo sobre el tema de las hambrunas, ¿no? Y recordaba yo, digamos, si pudiste incluir o no
las vinculaciones que en el marco de las hambrunas tuvo España con otros países, entre ellos Argentina. Yo recordé los famosos barcos cargados con trigo, las remesas de cereales de la Argentina de Perón a España, ¿no? No sé si se puede encontrar algún vínculo, si se puede, digamos, si pudiste indagar o te interesó, o te interesaría, o es factible buscar esos enganches, ¿no? La cuestión del hambre en España y esta posibilidad que encontró Argentina para aprovechar, digamos, económicamente el envío, que parecía como un envío humanitario, pero en realidad también hay intereses económicos detrás, digamos. Claro, era un envío pagado, lo primero de todo era un envío pagado. Sí, algunos historiadores lo han estudiado ya y es un tema a tener en cuenta. Lo que pasa es que los envíos argentinos, que bueno, no os podéis imaginar la de vidas que salvaron aquí en mi país, ¿no? Y son de estas cosas que hay que recordar también, ¿no? Cuando vemos el presente, ¿no? Que me gustaría que muchos conciudadanos y conciudadanas recordasen ahora, ¿no? Pues tuvo lugar los envíos a finales de los 40, si no recuerdo mal, 48 o 49. Entonces, lo peor del régimen, lo peor de la hambruna había pasado. Ahí no había hambruna, había mucha hambre. Entramos en los años del hambre. Pero aquello fue utilizado propagandísticamente por el régimen para demostrar bueno, que el régimen no estaba aislado y que tenía el apoyo de los amigos americanos y en este caso americanos argentinos, ¿no? Y utilizó todo aquello para intentar reforzar su política social. De hecho, Eva Perón vino a España, incluso a Granada, ¿no? Dicen las malas lenguas que Franco se enamoró de ella, ¿no? La verdad es que era una mujer muy distinta a doña Carmen Polo, eso está claro. No sé si sería el gusto de Franco, pero... Y fue utilizado por la propaganda para intentar demostrar bueno, que el régimen se desvivía por alimentar a los españoles, tanto como que traía toneladas y toneladas de cereal desde Argentina, ¿no? Pero fue esencial, por supuesto, y permitió seguir aguantando un poco más con este sistema económico que ya a partir del 51 se abandonó 100%. Lo que está por estudiar es quiénes se beneficiaron de eso en España y también en Argentina, ¿no? Porque está claro que allí hubo comisiones por medio, ¿no? Agradecer, me sumo a los agradecimientos ya, magnífica la exposición, realmente anoté muchísimas más cosas de las que podría ahora resumir en algunas preguntas, pero voy a centrarme en dos o tres cosas fundamentales, ¿no? Por un lado, preguntarte si esta falta de una política de memoria no se puede vincular, creo que sí, entiendo que sí, con la ley de amnistía de 1977, y si después de los pedidos y reclamos, en qué punto se encuentra esta ley, si aún ha sufrido algún tipo de modificación, hasta donde sé han sido rechazados los pedidos, pero por ahí tal vez esté mal informada. Muy interesante y te agradezco enormemente el diagnóstico del problema de los archivos, porque uno, claro, acostumbrado a trabajar los siglos medievales y modernos, uno va y, ya sea presencial o incluso de la enorme disponibilidad que hay a través de pares, uno hace una imagen de los archivos españoles de una gran accesibilidad e incluso ve, sin haber trabajado fuentes de a lo mejor del siglo XIX, y ahora escuchándote surgen infinidad de preguntas, por eso te agradecía enormemente eso. Y también, solo para decirte que comparto lo que expresaste al final sobre el papel que nos ocupe a los historiadores e historiadoras, frente a algunas divulgaciones incluso rayando lo peligroso, ¿no? de las tergiversaciones, y creo que suscribo lo que decías, que no hay que abandonar el espacio. Y en el caso de España hay un libro, creo que, no sé de qué año, creo que es bastante reciente, que es Imperofobia, ¿no? de Roca Barea, que tuvo un éxito, y fue un éxito editorial, y entonces es un signo bastante preocupante que haya sido un éxito editorial, y bueno, nada, para sumar suscribir lo que acabas de decir, ¿no? Del papel que nos cabe a los historiadores e historiadoras. Gracias. Gracias a ti, Elisa.
a ver, vosotros en Argentina estáis muy acostumbrados a, cuando habláis de políticas de la memoria, vincularlo por la cuestión de la ley de obediencia debida y la ley de punto final, a vincularlo a procedimientos judiciales, ¿no? Pero aquí no llegamos ni a eso, ¿no? Es decir, yo conozco a compañeros que son muy pro memoria histórica y digamos que no guardan esperanzas con que se juzgue. Esa es la línea que separa especialmente a los distintos grupos de izquierda. Si se juzgan los crímenes del franquismo o no. Entonces, está claro que la ley de amnistía del 77 pues va en contra de eso. Va en contra de eso, pero bueno, se podía derogar, se podía hacer otra ley, es decir, las leyes como las constituciones, que es una ley suprema, pues se pueden cambiar. Pero cuando yo me refiero a problemas de memoria democrática, ya no son esos, ¿no? Que a mí me preocupan, desde luego, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la Guerra Civil hubo mucho expolio y hubo muchas personas que se quedaron con viviendas, con propiedades de otras personas, ¿no? Y eso entraría dentro de esos procedimientos judiciales. Yo me refiero a que es incomprensible que un Estado democrático no cree un relato de consenso y común del pasado traumático, porque si no alguien lo va a hacer por ti, ¿no? Y forma parte de la naturaleza democrática, ¿no? Los alemanes les costó trabajo asumir que había habido complicidad y lo hicieron a partir de los años 60 con el tema del genocidio o el apoyo a los nazis. Pero al final lo hicieron y tienen unas políticas de memoria que tú puedes considerar más o menos acertadas como quieras, pero existen. El problema de España es que hasta fecha muy reciente no han existido. Muy importante en el 2007 la ley de memoria histórica de diciembre del 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero, que me acuerdo que le preguntaba a Paul Preston, ¿qué piensas de esta ley? Me acuerdo que me decía, too late and too short, demasiado tarde y demasiado corta. Sí, pero bueno, supone un cambio respecto a antes. Y actualmente se está preparando otra por el mismo partido, el Partido Socialista, que va a ser, bueno, todavía más tarde, ¿no? Pero en este caso más extensa, donde ahora sí es el Estado el que va a llevar a cabo las políticas de la memoria. La del 2007 lo que se hacía era a las asociaciones se les daba el dinero como si fuesen subvenciones, ¿no? Cuando, ojo, que hablamos de muertos, de asesinados, el Estado no puede subarrendar esto, ¿no? Y ahora parece que están en conversaciones. Y hay un proyecto de ley, decían que lo iban a aprobar en mayo de 2021, pero la cuestión se ha retrasado, ¿no? Hay un compañero, que es Fernando Martínez López, que es el director general de la memoria democrática y que es historiador contemporaneista, se ha ocupado también del franquismo y digamos que eso va por mejor camino. Pero lo dramático de todo esto es que esto sea una cuestión de la izquierda. Esto es un problema, ¿no? O sea, lo ideal, no espero que esto sea apoyado por la extrema derecha, pero lo ideal es que la derecha también denunciase el franquismo, considerase que eso es un momento que no se tiene que volver a repetir. Pero no lo conseguimos, ¿no? Y es una auténtica pena, ¿no? Una auténtica pena. Y lo segundo que me comentaba, lo de imperofobia. Bueno, un libro clave, ¿no? Porque se ha generado un gran debate de Elvira Roca Barea. Se publicó en Siruela, una buena editorial, pero digamos que no es una editorial del mainstream o digamos una multinacional. Y si no recuerdo mal, va por la 24 edición o algo por el estilo. Y está plagado de errores. Está plagado de errores. Y una tergiversación tremenda. Pero en definitiva, el lector, por eso también digo lo que decía antes de el poder actúa también en el consumo, ¿no? En el consumo de la historia, porque el lector lo que espera encontrar y lo que está encantado de encontrarse es que la leyenda negra española, pues en realidad es mentira, fue una construcción y los españoles no hicieron, no digo no hicimos, porque yo entonces no existía y era en castellano y la nación española no existía entonces, pero no hicieron nada entonces. Hombre, el principal error es que aquello no era España, para empezar. Pero claro,
ella se engancha al carro de que España existía desde la Reconquista, esta concepción católica, Claro, que justifica la conquista americana, vamos a evangelizar, ¿no? Pero está plagado de errores, pero hay gente que le encanta, ¿no? Y tiene un supuesto cientificismo, ¿no? Porque cita muchas cuestiones. Pero recuerdo que estuve, porque lo invité aquí a John Eliot, que el pobre tendrá ya casi 100 años, que como sabéis es un historiador modernista muy importante de España, y le dije que qué pensaba. Decía que le parecía horroroso, sobre todo porque lo citaba y tergiversaba lo que él decía, ¿verdad? Entonces, claro, gana autoridad porque citas a Eliot, pero no eres suficientemente honesta porque Eliot no dice eso, ¿no? Y eso es lo que a él le dolía, ¿no? Porque dice, parece que es un libro científico, dice, pero no lo es. no, ¿Tienes la misma impresión? completamente. Sí, sí, porque además hay documentos que cita que también tergiversa. Entonces es complejo. Sí, sí. Muchísimas gracias. Pensando, ¿no?, en esto de que hay una avidez por la historia, al menos en la sociedad hay interés por conocer, por, por explicar algunas cuestiones difíciles de explicar, y me quedo un poco con esa idea que decías más al comienzo, ¿no? Que es tarea de los historiadores e historiadoras intentar explicar el pasado. No solamente relatar, no solamente describir, sino explicar errores, inclusive algunas nuevas interpretaciones, ¿no? Porque como si miramos a la historia desde el presente, bueno, hoy son otras las preguntas, hoy es otra la realidad, y bueno, volvamos a ver esto que nos sucedió. De mi parte no tengo ninguna pregunta así concisa, sino solamente, bueno, agradecer nuevamente y dejar abierto esto que nos produce escuchar otra tonada, otras latitudes, otros también intereses, pero a la vez que son comunes, ¿no? Porque nos atraviesan los mismos problemas de acceso de los archivos, impedimentos al momento de conseguir o de publicar, o las dificultades que contiene el mismo medio académico, y también el mismo interés de parte de la sociedad que demanda, que pide series. Por algo también en Netflix, por ejemplo, hay tantas series históricas, y hay videos, y los mismos o los docentes en las escuelas recurren a esos videos que no siempre están chequeados, digamos. Entonces, bueno, me parece como que queda un montón de camino por recorrer. Y creo bueno, que lo más importante es no bajar los brazos, bueno, y seguir en esta senda de la historia social y cultural, como decías, hacia el final, que es, bueno, un poco la que estamos intentando trazar desde acá, ¿no? Las gracias, que es una maravilla que vosotros estéis en Santa Fe y yo esté a 10 kilómetros de Santa Fe, de la Santa Fe de Granada. Y nada, la única pena es no poder estar ya juntos para irnos a tomar algo y seguir un café o un vino y seguir hablando de todas estas cosas.